Gracias a Dios. Hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor que nos permite iniciar una nueva materia de nuestro nivel básico del Instituto Bíblico Local. La materia es Epístolas Paulinas. Epístolas Paulinas, y ya decíamos que vamos a ver estas 13 cartas de Pablo, y la primera de ellas es Romanos. Nada menos, ¿no?, que es importantísima para nosotros en cuanto a el contenido que tiene. Y como es la hora 2, en esta ocasión se hay una tarea. La tarea es cite las doctrinas de la carta a los romanos. Entonces nada más usted puede decir ahí justificación, salvación, redención, regeneración, pecado. Hay muchos temas ahí en Romanos que se pueden ver, y definitivamente, como usted lo quiera enfocar, es una cuartilla nada más para inducirnos en el tema. Entonces no tiene que ser algo así muy extenso, ni tan breve, ¿no? Porque los telegramas tampoco valen mucho, entonces ni telegrama ni tratado. Una página, y de esa manera terminamos el material. Hablando de la denuncia del pecado, estamos en la página 9, tenemos ahí la salutación de Pablo en la carta a los romanos. Dice Pablo, apartado para el Evangelio de Dios, prometido a sus profetas, acerca de nuestro Señor Jesucristo, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Esto es Jesús, ¿no? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a todas las naciones, entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, gracia y paz. Algo importantísimo es ver el contexto de la carta, porque por supuesto hablamos mucho de la carta en donde se habla de la salvación. Habla muy extensamente cómo viene la salvación, en qué consiste, qué hace Dios con la salvación, pero también denuncia muy claramente el pecado. Dice claramente qué es el pecado, y tenemos que ir viendo conforme a la palabra de Dios esto, ¿no? Pero una de las cosas importantes aquí es qué aporta el apóstol como datos importantes. Dice que es apartado para el Evangelio de Dios. Entonces Pablo en este punto no había ido a Roma. Recuerden que fue a Roma preso. Entonces todavía no estaba él en Roma, estaba libre, pero ya había cristianos en Roma que estaban reuniéndose, y por eso les escribe a ellos esta carta. Aunque no les había visto, no les conocía, de todos modos les escribe una carta muy doctrinal, y dice que él es apartado para el Evangelio de Dios. Entonces el apóstol definitivamente viene de parte de Dios, y lo que está haciendo es dar una exposición doctrinal muy completa. Tan completa que en sus capítulos a veces es un poquito difícil entender las doctrinas, porque son muchos conceptos, son muchas palabras, es una profunda enseñanza, ¿no? Luego tenemos en el 1 del 8 al 15, deseo de Pablo de ir a Roma. Dice Pablo ahí, yo quisiera ir con ustedes, pero no puedo ir en este momento. Recordamos que había muchas iglesias fundadas por Pablo, él es el apóstol de los gentiles, entonces no era una congregación, eran muchas. Y cuando él visitaba, tenía que amonestar, tenía que establecer ancianos, tenía que corregir doctrinas, y tenía mucho trabajo como apóstol. Recuerde que la palabra apóstol quiere decir enviado, porque hay por ahí un grupo que se llaman movimiento apostólico, que tienen una serie de pretensiones. Pretenden que alguien es como una gran autoridad, como que es inapelable, y eso ya está totalmente fuera del contexto, porque lo que aquí se está diciendo es alguien que fue enviado. Recuerden que Pablo y Bernabé fueron enviados desde Antioquía. O sea, todo apóstol tiene que ser enviado por una iglesia local. No puede trabajar solo, no es autónomo, sino que alguien lo está enviando. Y por eso, como la palabra apóstolos en griego es enviado, Pablo dice, yo soy un apóstolos. Fui enviado para predicar el Evangelio, sin que esto tenga connotación de autoridad, o de que no se pueda corregir, o que tenga una función así muy extraordinaria. Nada más son predicadores a otro idioma. La complicación que tenemos aquí es que hablarle a otros idiomas es una situación que dificulta el trabajo. Porque una cosa es hablar en nuestro idioma a la gente, lo que son los evangelistas, ¿no? Gente que habla en idioma nuestro y habla de Dios y predica el Evangelio, pero ir a otra cultura es muy diferente. Entonces Pablo fue a muchas culturas, y esa es la grande bendición. El Evangelio se diversificó. Los judíos en Jerusalén, incluidos los 12 apóstoles que estaban ahí, pensaban que todo era en Jerusalén. Dicen, todo tiene que ser con el pacto del Antiguo Testamento, tiene que haber circuncisión, tienen que estar en el templo de Jerusalén, tienen que venir a estar aquí con nosotros todos los que quieran hacerse cristianos. Y ahí viene una serie de discusiones, ¿no? Porque recordamos en Hechos, que dice Hechos 15, que no era necesaria ni la circuncisión, no era necesario el templo, ya los no judíos tenían una forma diferente de seguir el Evangelio. No sé si usted se ha topado con gente que nos quiere corregir, ¿no? Es que te falta esto, tienes que hacer esto, tienes que ir a Jerusalén, tienes que... O sea, no es cierto.
En Cristo tenemos una salvación perfecta, no hace falta ninguna cosa más, pero como Roma era la capital del imperio y la iglesia estaba creciendo, Pablo entonces les escribe esta carta muy doctrinal. Luego tenemos ahí el poder del Evangelio. Estamos en el capítulo todavía 1 de Romanos y dice versículo 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y al griego. El Evangelio para la justificación de todos. Algo interesante notar a quiénes se dirige Pablo. Porque como nosotros somos mexicanos, somos de una cultura occidental, tenemos un contexto religioso muy complicado, pero no somos judíos. Sin embargo, en ese momento los judíos tenían que escuchar que era para otras naciones. O sea, el evangelio se diversificó. Recuerda de la promesa hecha a Abraham, dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, no nada más los judíos. Pero los judíos pensaban que sí. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos piensan que si alguien quiere seguir a Dios, se tiene que hacer judío. No reconocen a Jesús, no reconocen la salvación, no entienden nada de la salvación. Por eso decimos nosotros, cuidado con los judaizantes, porque hay iglesias un poco judías, ¿no? Han visto hermanos que se dicen shalom, ¿no? Y hacen la ropa así como judía, tienen música muy hebrea. No está mal, pero no es lo mejor. Lo mejor es que nosotros en nuestro idioma tengamos la cuestión del evangelio. Qué importante es la frase, no me avergüenzo del evangelio, porque entonces había persecución. Había ataque a Pablo, usted se ve Hechos, enseguida los judíos lo atacaron. Por eso decimos, qué difícil que las personas piensen que ser judío está bien, porque no está correcto. Venido Cristo, el judaísmo queda como una preparación para el cristianismo. Entonces no es bueno que nosotros ni vayamos a hablar hebreo, ni estudiemos un grupos muy judaizantes, o nos avergoncemos del evangelio, ¿no? Por eso dice Pablo, no me avergüenzo. Una cosa interesante de Pablo, él sí entendió el evangelio. ¿Se acuerda? Porque hasta Pedro, el gran apóstol, se confundía. Recuerda que le decía a Pablo, no es correcto que tú cuando estás con gentiles comas como gentil y cuando estás con puros judíos te portes como muy judío. Es una hipocresía, o sea, tú tienes que decir o soy libre de esto o no soy libre de esto. Pero como Pablo era libre de los atavismos de la ley, lo empezaron a atacar. Enseguida empezaron a atacar a Pablo. Vea en Hechos, ¿no? Y decía, este hombre está metiendo gentiles en el templo, este hombre está blasfemando contra Dios, porque no entendían del evangelio. Entonces, el evangelio no es judaísmo, el evangelio no es que estemos basados en las ceremonias del Antiguo Testamento, el evangelio es Jesucristo. Para nosotros el evangelio es Jesucristo y no nos avergonzamos de eso. Dice, es poder para salvación. El evangelio es para la salvación. Esa es la palabra evangelio, ¿se acuerda? Que quiere decir evangelión, buena noticia. La buena noticia es la salvación. Ya sin circuncisión, sin templo, sin ir al judaísmo, tenemos libertad en Cristo. Entonces no nos podemos avergonzar del evangelio. De manera que nosotros también en nuestro contexto no nos avergoncemos. Yo predico el evangelio tal como está aquí, tengo que hablar de esto. Luego tenemos Romanos 1, del 8 al 32, la culpabilidad del hombre. Página 10 de nuestro material. Dice ahí, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son entendidas por medio de las cosas hechas, no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos y de aves. Esto es idolatría. Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Cambiaron la verdad de Dios en mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Son deseos intensos, ¿no? La concupiscencia son deseos intensos y pecaminosos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. También los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros, y esto es una propensión a deleites carnales. Dios los entregó a una mente reprobada, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios, no solamente lo practican, sino que también se complacen con los que lo practican. Ahí apuntamos, son 25 pecados. Entonces Romanos empieza diciendo qué es el pecado. Porque si usted habla con la gente para evangelizarles, muchos se justifican con esto. Yo no entiendo el pecado. Lo que para ti es pecado, para mí no, dicen así, para mí no es pecado. Si yo lo hago de corazón, o lo hago con buena intención, o a mí me complace, no es pecado. El pecado está aquí
perfectamente denunciado. Dice que Dios se revela contra toda injusticia e impiedad. Todos nacemos en pecado. Cuando decimos que nace un bebé, ¿no? Son muy lindos, son preciosos. Algunos un poquito feos, no, están muy lindos, pero trae en su corazón la tendencia a pecar. Y de ese cuento, en cuanto empezamos a crecer, ¿no? Nada más falta que empecemos a razonar. La primera palabra que aprendemos es no. ¿Por qué no? Pues porque no quiero ceder, mío, ¿ya? Y enseguida somos muy egoístas. Entonces el hombre nace así. Claro que Dios trata con nosotros y en la niñez no son culpables delante de Dios, pero ahí está manifiesta la obra de la carne, ¿no? Y dice entonces, la ira de Dios se manifiesta contra toda maldad e impiedad. El hombre sin Dios tiene maldad e impiedad. No es cierto la tabula rasa. ¿Alguien se acuerda qué es tabula rasa? Es latín. Tabla en blanco. Quiere decir que el hombre nace en blanco. Hay algún psicólogo que dijo esta tesis, ¿no? Decía, el hombre no es bueno ni malo. Así como nace, nada más es bueno. Hay que enseñarle bien. E incluso es una teoría, dijo, si yo tengo unos niños y les enseño lo bueno, van a ser buenos. Si los dejo que hagan lo malo, van a ser malos. Esta tesis está totalmente equivocada. El hombre no es bueno en esencia, somos malos en esencia. Necesitamos enfrentar el pecado, ¿no? Porque definitivamente tenemos el pecado en el corazón. Dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad. Injusticia, hermanos, es que no estamos en lo que es justo, en lo que a cada quien le toca, lo que corresponde, ¿no? Dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Aquí habla de la revelación general. El universo es una revelación general. No es posible que el universo se haya creado solo. El Big Bang, ¿no? Que dicen los científicos, ¿cómo es posible que algo explote y funcione? Y funcione años, ¿no? Si aquí algo explota, no queda años. Más bien devasta, ¿no? Las explosiones por guerras y todo esto, los accidentes nucleares, no es cierto que quede bien. Esto que está funcionando es porque Dios lo sostiene. Y dice, se revela de Dios su gran diseño. Esto se llama el principio teleológico. Teleológico es el diseño. O sea, no es casual, Dios lo diseñó. Y por eso dice aquí, como Dios diseñó la tierra, el mar, las estaciones, todos los animales que tenemos, el universo como se conoce, o hasta donde se conoce, revela que hay un gran creador. Por eso dice, no ven a la palabra, pero se dan cuenta que hay un Dios. Se requiere ser muy necio o de veras muy desleal para decir no hay Dios. Por eso dice la palabra, dice necio en su corazón, no hay Dios. Porque dice, ¿cómo es que Dios existe si hay esto creo solo, no? Las cosas se evolucionan, la madre naturaleza, no, hermano. No hay ninguna cosa que evolucione sola. Solamente sostiene Dios todo y por su gracia nos lo revela. Pero dice aquí que los hombres se hicieron muy soberbios. Un gran problema, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, se sienten muy sabios, ¿no? Imagínense la gente que tiene doctorados, que tiene preparaciones, que sabe de ciencias, saben mucho. Y con todo lo que saben, como tienen un corazón sin Dios, niegan a Dios. Y sabiendo lo increíble que es que la creación se dé, ¿no? Bueno, aún así dice no hay Dios. Por eso dice aquí, Dios les entregó a una mente reprobada. ¿Qué es la mente reprobada? La incapacidad de hacer las cosas bien. Nos damos cuenta de algo, nosotros somos incapaces de hacer lo bueno hasta que Dios llega a nuestro corazón. Cuando Dios llega, entonces sí entendemos y empezamos a cambiar. Hay una lucha, ¿no? Una lucha interna de decir, bueno, lo bueno que quiero hacer ahí está, a veces no lo puedo hacer. Tengo una ley en mis miembros. Mientras yo soy más carnal, me alejo de Dios y entonces no hago las cosas de Dios. También dice que Dios los entregó a la inmundicia. Fíjese que los hombres están entregados a la inmundicia. ¿Usted se acuerda de Nietzsche? Un filósofo ateo. Tremendo, porque se dice que en su infancia conoció algo de Dios. Llegó a negar a Dios totalmente. Fue vicioso, fue un hombre de muchos vicios y cosas tremendas y al final murió loco. Entonces decimos, ¿cómo es que alguien que se siente tan inteligente llega a ese estado? Por la necesidad de nuestro corazón. Si somos inteligentes o sabios o científicos o lo que seamos, cualquier cosa hay que entregarla a Dios. Porque lo que tenemos nosotros, hermanos, nos corrompe. Y la gente se siente muy sabia y dice, se hicieron necios y están con una mente reprobada. Aunque hoy hay tanta ciencia y tecnología, la gente tiene la misma mente reprobada. Porque esta generación, ¿no? Recuerda que no nombran las generaciones. Ahora estamos en la generación alfa otra vez. Entonces, porque va a ser el alfabeto griego, ¿no? Entonces son 24 letras. Y la generación Z, la generación que somos iguales. La mente es reprobada sin Dios. Solamente con Dios somos transformados. Y entonces viene el Evangelio y cambia nuestra mente, ¿no? Porque dice ahí que tienen una mente reprobada. Y aunque sean intelectuales y conozcan mucho, y se ve gente muy inteligente, pero muy alejada de las cosas de Dios. Y la mente entonces está reprobada, porque no está en las cosas de Dios. Y luego dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
Recuerde que la Biblia habla de sentimientos y emociones sanos que podemos tener entre nosotros como personas, y también habla de pasiones desordenadas. Cuando algo se vuelve muy erotizado, muy destructivo, vuelve muy esclavizante, hablamos de una pasión desordenada. Y hoy la gente tiene esas pasiones vergonzosas, ¿no? ¿Cuánta gente tiene vicios, tiene cosas muy deformes en cuanto a su personalidad y sin embargo no reconocen a Dios? Por eso dice aquí, tienen pasiones vergonzosas. Aquí habla muy claramente de la homosexualidad. Recordamos, la homosexualidad nosotros la tratamos cuando la gente quiere. Cuando la gente quiere ser restaurada, cuando la gente busca de Dios, estamos con ellos. Cuando no quiere, hermanos, no podemos. Porque se genera un conflicto muy fuerte, ¿no? Y si la gente no quiere, hasta que quiera buscar de Dios. Pero cuando llegan a Dios, es una grande bendición. Yo conozco a algunos homosexuales convertidos. En alguna ocasión nos tocó tratar a una lesbiana también en el Instituto Bíblico y fue de bendición. Pero es que la gente quiere. Cuando las personas no quieren ser liberados, entonces no podemos hacer nada. De hecho, esto lo platicábamos ayer, ¿no? En la clase de consejería bíblica. Entonces, estamos abiertos. Les amamos, les recibimos, pero si quieren el cambio. Y tenemos una deuda de amor y de aceptación y de luchar con ellos para que quieran cambiar. Pero cuando no quieren, hermanos, pues entonces no se puede. Y luego vienen aquí 25 pecados. Imagínense nada más, la lascivia es como una inclinación a los placeres sexuales desordenados. Tenemos ahí, ¿no? Dice injusticia. Estamos lejos de las cosas de Dios, fornicación, perversidad. O sea, son cosas que deforman lo que Dios hizo naturalmente, con emociones o sentimientos intensos incluso, se deforman. Se deforman y lo deforme siempre va a traer muchas situaciones tremendas. Se llenos de envidia. ¿Usted conoce llena de envidia, hermano? Hay mucha gente envidiosa, ¿no? Nunca están contentos con nada. Nada les complace, quieren ser ellos los únicos, ¿no? La envidia nunca está bien. Contiendas es una gran violencia. ¿Cuánta gente violenta conocemos alrededor? Engaños. ¿A cuánta gente la mentira, no? Le brota. Son mentirosos, incluso hasta compulsivos, ¿no? Y mienten con una gran facilidad. La maldad, todo lo que es dañar a otros, la maldad está allí, hermanos. La envidia, los homicidios, las contiendas, los engaños, las malignidades. Malignidad es maligno, o sea, una intención mala. ¿Usted ve gente que tiene una mala intención? Hasta los vemos, ¿no? Decimos, qué fea mirada tiene esta persona, algo quiere, me va a hacer algo, Dios guárdame, Señor, porque esta persona no tiene benignidad. Hay gente así, hasta que llega el Evangelio y cambia. Los detractores, o sea, la gente que va en contra de cualquier ley, en contra de cualquier cosa hecha por Dios, ¿no? Desobedientes a los padres. ¿Cómo tenemos hoy disuelta la familia, no? Ya no hay sujeción. Recuerden que la familia es sujeción unos a otros. Los papás nos sujetamos el uno al otro y juntos con los hijos nos sujetamos a las cosas de Dios, según Efesios, ¿no? O sea, es importante la sujeción y a la gente no le gusta. Prefiere libertinaje, ¿no? Les es más cómodo. Injuriosos es gente que ofende, lastima mucho a los demás con lo que dice, ¿no? Inventores de males. ¿Cuánta gente inventa cosas malas, no? Que uno no sabe si es cierto o no es cierto. Inventan males con la intención de dañar o de llamar la atención o lo que sea, ¿no? Los necios y los desleales. Imagínense cuánta gente es necia. Dándose cuenta que está mal, siguen igual. Ya sé que no estoy bien, pero me gusta mucho, yo así le sigo. Bueno, pues ¿qué hacemos, no? Hasta que llegue el Evangelio a su corazón, sin afecto natural. O sea, no son buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, hay como un odio. Y este odio social, hermano, viene de una cuestión espiritual. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón para quitar esos odios y esas conductas destructivas, implacables, o sea, gente que no tiene control, a gente que no se le puede controlar, ¿no? Porque es incontrolable, sin misericordia, gente que no hace nada bueno por los demás. Cómo vemos hoy la maldad, ¿no? Cómo asesinan, cómo hacen cosas horribles y decimos, bueno, no nada más te quitan lo que te están robando, sino que te quieren lastimar. Aparte te quieren pues exhibir, ¿no? Ahí como si fuera un logro asesinar a alguien o deformarle o golpearle. Es tremenda la maldad del hombre. Sin Dios no podemos funcionar, ¿no? Y luego dice, además no nada más esto, sino que conociendo el juicio de Dios, no solamente lo hacen, sino que se complacen en los que lo hacen. ¿Cuánta gente dice, qué bueno que hiciste eso, qué bueno que le pegaste, qué bueno que le robaste? Oiga, ¿cómo es posible, no? En vez de que nos gocemos de las cosas buenas. Luego, capítulo 2, el justo juicio de Dios. Dice ahí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, tú que juzgas a otro en el juicio que tienes, porque piensas que vas a escapar del juicio de Dios.
ignoras que en su benignidad te conduce al arrepentimiento. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira. Dios pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer bien, pero ira a los que son contenciosos, tribulación y angustia al que hace lo malo, pero honra y gloria y paz a todo el que hace lo bueno. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. No son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. Los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y en el día del juicio Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Cómo es el juicio de Dios, hermano? Justo. Dice, el justo juicio de Dios. Fíjese la frase. Si no nada más es un juicio perfecto, es justo. Quisiéramos todos que los juicios fueran justos, ¿no? Cuando algo se va a juzgar entre nosotros, que se haga justicia. Bueno, los hombres somos muy injustos. Sin embargo, Dios tiene un justo perfecto, un juicio perfecto. Dice, tú, hombre, juzgas a otro y te condenas, porque tú vas a hacer lo mismo. ¿Cuánta gente se llena la boca y diciendo, ay, qué gente tan mala, ay, qué gente tan desleal? Y son iguales, hermano. Esto está tremendísimo, ¿no? Porque no nos damos cuenta que hacemos exactamente lo mismo. Nosotros que decimos, ay, ¿cómo es posible que hagan? Hemos hecho también. Porque delante de Dios todos hemos sido injustos. Solamente que el Evangelio llega y cambia, ¿no? Y viene la bendición de Dios. Pero cuando nosotros estamos sin Dios somos muy injustos. La mentira, el abuso, la malicia, todo tipo de daños que hemos hecho, hermano, estamos condenados por nuestros hechos. Claro que cuando viene Jesús cambia nuestro corazón, ¿no? Pero dice, el juicio de Dios es según verdad. O sea, a Dios nadie le puede engañar, ¿se acuerdan? Dios no puede ser burlado, ¿recuerda eso? O sea, nadie puede decir, ay, Señor, pues es que yo fui buena persona. No es cierto que yo fui malo, por eso está el libro de la vida, ¿no? Ahí está tu vida. Ahora que tenemos tecnología, a lo mejor va a ser algo parecido a eso, ¿no? Mi vida está grabada delante de Dios. No nada más era que lo dije, ahí está grabado. En ese momento era por escrito, ¿no? El libro de la vida es como algo escrito. Aquí está mentira, blasfemia, o verdad, o conversión, o lo que sea. Bueno, ahí está nuestra vida. Pero dice que claramente entonces tu vida va a ser juzgada según la verdad. Por eso, sin Cristo no podemos. Si no tengo a Cristo, no tengo bondad, no tengo la verdad de Dios, no tengo el carácter, no tengo el cambio. Es Jesús el que hace todo, ¿no? Entonces dice, bueno, tienes una dureza de corazón no arrepentido. Hermanos, la dureza de corazón es un pecado grave, porque mucha gente lo ve como virtud. Desde los romanos, ¿no? Para ellos ser débil era muy vergonzoso. Dicen, tú tienes que ser fuerte, tú golpeas, tú asesinas, tú blasfemas, porque tú eres hombre o tú eres romano, ¿no? Recuerda que Pablo dice, yo soy romano. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque se sentían superiores. Sin embargo, no es falso, ¿no? No hay ninguna superioridad, todos tenemos la misma falla delante de Dios. Pero si tienes una dureza y un corazón no arrepentido, nuestra dureza se manifestó cuando oyendo el Evangelio no quisimos. Porque raro es aquel que de veras quiere el Evangelio, ¿no? Qué bueno que quieran el Evangelio, son muy pocos. La gran mayoría de nosotros teníamos un corazón duro. Y dijimos no. Cuando nos evangelizaron dijimos, yo no quiero, no lo necesito, a mí no me hace falta, yo no creo. Es un corazón duro. Problemas en el matrimonio, con los hijos, en la conducta, y la gente sigue igual. Si yo soy así, yo soy muy duro. Hermano, es importante que el corazón deje de ser duro. Porque incluso dice de la conversión, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Se acuerdan? O sea, sensible, totalmente accesible a las cosas. Entonces, nuestro corazón tiene que dejar de ser duro. No sé a cuántos nos han maltratado, nos han mentido, algo nos dolió y nuestro corazón se endureció. Porque dijimos, bueno, me maltrataron, yo no merecía esto, ¿no? Ok, puede ser cierto, pero ya hay que quitar el corazón duro. Tenemos que traer un corazón de carne para que esté sensible a las cosas de Dios. Porque luego dice una cosa importante, la ley no te justifica. Habla a los romanos judíos, que como los judíos se convertían primero, necesitaban oír bien del Evangelio completo, porque eran puros judíos. Dicen, bueno, entonces me dicen el Evangelio, Pablo, entonces nada más con que yo vaya al templo, ya, con que me circuncide, ya. No, dice Pablo, tienes que cambiar tu corazón y entender algo, la ley ya no tiene un valor. Y hermano, aquí tenemos una definición muy importante. El judío no es el que nace porque es de Jerusalén o porque de religión se llama judío. Pablo dice, el judío es el que de corazón cambió delante de Dios. ¿Sabe cuántos han cambiado? Muy pocos. Solamente cuando Dios llega a nuestra vida cambiamos, ¿no? Muchos judíos son duros de corazón. Incluso cuando se dice, los judíos alaban a Dios, alaban al Dios del Antiguo Testamento. No alaban a Jesús, ¿no?
Incluso los judíos mesiánicos tenemos un problema con ellos porque son tan enfocados en lo judío que difícilmente llegan a Cristo, ¿no? De hecho, cuando se platica con ellos dicen, bueno, es que yo soy judío, no me puedes dejar que sea judío porque tú eres mexicano y no puedes dejar las cosas mexicanas para ser cristiano, entonces yo tampoco. Tenemos una complicación con ellos, ¿no? Hay que orar por ellos, que de veras lleguen a Jesús y de veras estén en las cosas de Dios. Pero dice aquí, no es el judío porque nació judío o porque de religión se llama judío, es judío el que cambia su corazón. Y dice aquí una frase muy interesante, el que con ley pecó, con ley será juzgado. Y el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. O sea, no es el que yo diga que nací judío o mi religión, es como Dios puso una conciencia, ¿no? ¿Se acuerda de eso? Dios puso en los hombres una conciencia. Porque la gente luego tiene una serie de polémicas. Y si la persona por su religión no conoce, hermano, la religión se puede tener o no, pero el corazón nos dice. De hecho, usted en la religión que teníamos decíamos, hay cosas buenas y hay cosas que no son buenas. Porque yo no podía justificar lo malo de mi religión, sabía que estaba mal hasta que llegué a Cristo, ¿no? Entonces decimos, bueno, qué bendición que digamos, no porque tengas el nombre de religioso, sino porque cambió tu corazón. Y dice aquí Pablo una cosa muy, muy dramática, no creas que porque tú eres judío ya estás hecho, hasta que llegues a Cristo. Porque dice, los inconversos que por su conciencia hacen lo bueno, te van a condenar. Porque ellos no son creyentes, pero tienen más justicia que tú. Y ahí tenemos también que hablar los cristianos, ¿no? ¿Será que a veces nada más me llamo evangélico? ¿O me conviene ser evangélico y no cambié mi corazón? Hermano, no es correcto. O porque vengo a un templo, cuidado con eso. Necesitamos estar en las cosas de Dios. Está bien ir al templo, está bien ser cristiano, pero si no dejo que mi corazón cambie, pues no soy cristiano. ¿Usted conoce gente que va a los templos y no es cristiano? Lamentablemente sí, ¿verdad? Hay muchos. Entonces decimos, bueno, entonces como estos judíos a los que Romanos le dice Pablo allí, por favor, no piensen que por llamarse cristianos o por ir a un templo son cristianos hasta que de veras cambie su corazón. Y luego habla de los judíos y la ley, dice ahí entonces, capítulo 2, la ley fue dada como un ayo. ¿Qué es un ayo? Ok, un ayo era un guía. En las personas de la cultura romana o judía que tenían dinero, que tenían recursos, siempre ponían a alguien a educar al niño. Porque decían, hoy tenemos universidades, ¿no? Hay muchas formas de formar a la gente en lo académico, pero en ese tiempo mucha gente no tenía la confianza de que alguien más instruyera a sus hijos. Entonces le pagaba mucho dinero a alguien y decía, tú vas a ser el ayo de mi hija. O sea, lo recibes, le ayudas, le enseñas higiene, le enseñas doctrina, le enseñas la ley hasta que se haga más o menos apegado a las cosas de Dios. Y será un ayo, un maestro o una maestra dedicado a una persona. Era muy bonito, ¿no? En el sentido de que alguien educa a nuestros hijos. Hoy día nosotros pensamos en la escuela, ¿no? ¿Qué escuela quiero que vaya mi hijo o mi hija? ¿O a qué escuela no quiero que vaya? Entonces es importante el ayo. Pero este ayo era temporal. Y dice Pablo, es mientras la persona es niña. Porque cuando ya no es niño, ya no requiere el ayo. De hecho, ya piensan solos, ¿no? Ya en la adolescencia. Dicen, ya piensan, ya tienen un criterio y ya no van a tener al ayo. Por eso dice Pablo, el ayo era un temporal. Cosa que los judíos ortodoxos no entienden. Todavía siguen separando hombres y mujeres. La mujer no muestra el cabello al hombre, ¿sabía eso? Las ortodoxas ni el cabello. O sea, usan pelucas delante de los demás para que nada más su esposo vea su pelo. ¿De dónde viene eso? Pues de su corazón. Porque no viene ni de Dios ni nada de esto. Son así muy raros para comer y cosas así, ¿no? Desconectan lo electrónico. El viernes a las 6 de la tarde desconectan todo. Los ortodoxos. Y decimos, ¿de qué sirve esto? De nada. Porque sus corazones siguen perdidos sin Jesús en su vida. Entonces es importantísimo que la ley, digamos, bueno, era como un ayo que sirvió. ¿A cuántos recordamos buenos maestros que tuvimos, no? Maestros y maestras, gente que fue de veras ejemplar o que algo admiramos de Dios, ¿no? Es importantísimo. Una cosa importante, no hay justo ni a un uno. Capítulo 3, 19-20 dice, no hay un solo justo, todos se desviaron. Esto es totalidad. Son mentirosos, hablan maldición, derraman sangre y no conocen camino de paz. No temen a Dios y la ley les dio conocimiento del pecado. ¿Cuántos justos hay, hermanos? Ni uno. Porque dice el apóstol Pablo, si tú dices que cumples porque eres judío, recuerda una cosa, son 613 mandamientos. ¿Cuántos, hermanos? O sea, si tú cumples algunos de estos, pero fallas en uno, es como una cadena. Ya rompiste la cadena. Y hermano, ¿quién puede ser justo en todo eso?
Pablo dice aquí en Romanos, ¿quién podía? Nadie. De hecho, allí en Hechos 15 dice el hermano de Jesús. Estos días vamos a hablar de los hermanos de Jesús, Vamos a empezar a hablar de los hermanos de Jesús. Y uno de ellos, llamado Santiago, les dice a los judíos, ¿por qué quieren que los que se convierten, que no son judíos, se hagan judíos? Si nosotros no pudimos. ¿Dice eso o no dice eso, hermano? Ahí está, o sea, si sabiendo que yo como judío no cumplí, ¿cómo quiero que otro sea judío? O sea, no se puede. Se necesita el evangelio en el corazón, un cambio radical de cristianismo para que de verdad yo sé lo que tengo que hacer. Porque yo sé que algunas cosas cumplo y otras cosas no. De hecho, tenemos el mismo pecado. Algunos cristianos cumplimos algunas cosas, pero no cumplimos otras. ¿Se da cuenta, hermano? Porque decimos, bueno, me gusta adorar a Dios, me gusta el canto, los ministerios, está bien, pero soy mal esposo. ¿Qué tal? Mi esposa ya no me aguanta. Ya está que me corre. Hermano, ¿está bien eso o no? O en mi trabajo soy blasfemo, acepto sobornos, soy de los que pide dinero. Coopera, páseme la de Puebla. ¿Por qué la de Puebla? Hermanos, la injusticia no está bien delante de Dios. Por eso el cristiano entiende, dice, yo sé, Señor, que algunas cosas cumplo y otras no. Y las que no cumplo, te pido que me ayudes a ser sensible. De ahí la oración, la palabra, el ayuno, las cosas que nos dan disciplina para poder quebrantar nuestro duro corazón. Porque algunas cosas no las hemos cumplido, ¿no? Y luego dice, la justicia es por la fe. ¿Cómo viene la justificación? Por la fe. Habacuc 2:4, que dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Conocen esto de ese texto? En el contexto de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero pues empezó la reforma religiosa, se acuerda que no le pudieron contradecir. ¿Por qué? Porque era doctor en teología. ¿Qué era? Era doctor. A otros, a los que se atacaron con menos preparación, pues hubo cosas muy difíciles, ¿no? Y bueno, algunos de ellos decían, bueno, quémbenlos, porque eso pasaba, ¿se acuerdan? Al que no estaba de acuerdo a lo que decía el esquema religioso, lo mataban, lo quemaban, lo asesinaban. Y sin embargo, Martín Lutero no pudieron, porque tenía una fuerte preparación. Por supuesto, era muy inteligente también, ¿no? Y cuando él se azotaba, ¿se acuerda? Que se golpeaba porque sentía muchos deseos sexuales y mucha violencia, y se azotaba. Lo encontraban sangrando ahí, como fraile, ¿se acuerda de esto, no? O sea, ahora la ve más nueva, ¿no? Yo vi Lutero hace como 50 años, entonces la de ahorita no la he visto. Pero es otro actor más guapo, ¿no? ¿Sí les gustó el actor? Bueno, tampoco era eso, lo importante era el personaje. Y entonces se azotaba. Hasta que un día vio el evangelio y vio allí, mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc lo escribe contendiendo contra Dios, ¿se acuerdan? Porque le dice Dios, ¿por qué tú permites que venga un pueblo más malo que nosotros a tratar de corregirnos? No estoy de acuerdo contigo. Y ahí, con toda su rebelión, escribe, mas el justo por la fe vivirá. O sea, no es mi acción, es la fe. El estar entregado a las cosas de Dios, el que las cosas funcionen como Dios quiere, mi fe me da vida. Y de hecho, cuando fallo, vengo a la fe. Y le digo, Señor, he fallado. Te pido con fe que me ayudes a cambiar, que me perdones, que me transformes. Es una cosa doble, ¿no? Una cosa es el perdón, y está bien pedir pues que la culpa sea quitada, y otra cosa es la transformación. Cámbiame. Y Martín Lutero cambió. Ya no se azotaba, pero nada más que siguió leyendo todo el Nuevo Testamento y luego lo tradujo, ¿no? Toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento al alemán. Impresionante, ¿no? Entonces, esto es como la palabra cambia en nuestro corazón, hermano. Por eso es importantísimo que estemos en la palabra. ¿Qué tanto estamos en la palabra? Yo sé que estamos ocupados, que hay muchas cosas que se nos complican, sin embargo, si no estamos en la palabra, perdemos. Yo tengo que estar en la palabra. Tengo que leer mis versículos, mis devocionales, como cada quien quiera, ¿no? Pero aquel que ni siquiera busca la palabra, hermano, pues olvídese, está perdido. Está anémico, está muerto y ni cuenta se ha dado. Porque lleva una semana sin comer, ¿no? Imagínense los que dicen el domingo en la mañana, ¡ay, ¿dónde quedó mi Biblia? La semana pasada la dejé, no me acuerdo. O sea, toda la semana no vio su Biblia. Por eso el domingo en la mañana, ¡ay, mi Biblia! Pues hermano, si le ha pasado, arrepiéntase, no es posible. Porque de veras yo tengo que buscar la palabra siempre. Entre más la busco, más bendición. A veces es complicado el horario y todo eso, pero hay que buscar la palabra. Por eso dice, el justo vivirá por la fe.
Y luego nos habla del ejemplo de Abraham, capítulo 4. El padre de la fe, que es Abraham, no fue justificado cuando se circuncidó. Fue justificado décadas antes. Cuando Dios le habló en Ur de los Caldeos, Abraham era un hombre de 50 años más o menos, ¿no? Y entonces Dios le habla y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, te voy a mostrar cómo vas a hacer bendición. Y a los que te bendijeren maldeciré, y maldeciré a los que te bendijeren. Y él no estaba circuncidado. Hasta años después se circuncidó, ¿se da cuenta? Lo histórico. O sea, por eso dice Pablo, no creas que porque Abraham fue justificado porque era judío. Ni siquiera estaba el nombre de judíos, ¿no? Decía, él antes de que llegara el judaísmo fue justificado. Dios perdonó a Abraham antes de que se circuncidara. Porque igual muchos buscan que la circuncisión, ¿no? Las ceremonias incluso entre nosotros. Ya fue la ceremonia, ya me presenté, ¿y qué? La ceremonia es muy linda, pero si no hay un cambio en mi corazón, no tiene ningún caso. ¿Sabe que aquí tenemos presentados como unos 200 niños aquí en esta iglesia? ¿Cuántos están aquí? Como 5 o 10. Mucha gente presenta a su niño y cree que ya con eso. ¿Me presenta a mi niño? Claro que sí. Pero por favor siga viniendo. Y hay quienes jamás vuelven a venir después de la presentación del niño. Entonces, hermano, no es la ceremonia, es el corazón. La enseñanza cotidiana, no la palabra, el seguir en las cosas de Dios, el seguir el ejemplo de la gente de fe. Yo no sé si usted tiene gente de fe, pero son ejemplares. Todos tenemos gente de fe. Si es en la familia, qué bendición, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, es una bendición. O incluso en la iglesia, misioneros, pastores, evangelistas, gente de fe, que de verdad, hermano, nos enseñaron mucho. Bueno, no era porque fueran perfectos, tenían fe. Y el que tiene fe, acepta el cambio. ¿Qué cambio quieres tú hacer en mí, Señor? Porque muchos decimos, yo soy así, no he podido, yo no he querido, no me ha gustado. Entonces no tengo fe. Hasta que viene la fe, viene el cambio, ¿no? Dice, la promesa fue hecha mediante la fe. Estamos en Romanos 4. O sea, Abraham se le dijo, vas a ser el fundador de una nación, vas a tener una gran descendencia antes de circuncidarse. Entonces dice Pablo, es importante esto, ¿no? Luego tenemos el capítulo 5, los resultados de la justificación. Dice, paz para con Dios, entrada por la gracia, nos gloriamos en las tribulaciones, la paciencia produce prueba y la esperanza no avergüenza. Cristo murió por los impíos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, justificados y salvos de la ira, reconciliados por la muerte de su Hijo, salvos de por vida, hemos recibido la reconciliación por medio del Señor Jesucristo. Estamos haciendo resúmenes directos del texto, para que no nos saltemos ningún tema, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos aquí? La justificación es paz para con Dios. Yo tengo paz con Dios no porque sea perfecto, sino porque Jesús murió y Él me imputó el carácter de justo. Porque esa es la justificación, no es que yo haga cosas de justicia. No sé cuánta gente todavía tiene la mente religiosa de hacer obras, ¿no? Ya hice obras, ya fui a la reunión, ya cumplí, ya di. Hermano, está bien, pero no basta. Realmente la justificación es que por la gracia de Dios somos perdonados. Y recuerde que la gracia es muy, muy grande, porque es el regalo de Dios, un regalo que produce gozo. Y dice aquí que la gracia fue dada para todos, o sea, no es por buenas obras, porque hay muchos quienes todavía tenemos en la mente la idea de buenas obras, ¿no? En nuestro contexto religioso eran de puras obras. ¿Ya diste tu limosna? ¿Ya fuiste a la misa? O sea, son cositas que se hacen, pero no hay cambio en el corazón. Entonces llegamos al Evangelio con esa mentalidad, ¿no? Y tenemos que cambiar la mentalidad. No es por lo poquito que yo pueda hacer, es por lo muy grande que hizo Jesús. Él me ha justificado. Él me ha dado el perdón delante de Dios. Dice, y nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, el Evangelio también es sufrimiento. ¿De acuerdo, hermano? Porque algunos piensan que es pura bendición y puro éxito. El Evangelio de la prosperidad, ¿no? ¿Lo has escuchado? Si tú eres cristiano vas a ser rico. Vas a conquistar, vas a tener siempre mucha riqueza. No es así. Hay personas entre nosotros que han prosperado. ¿Y sabe quiénes son bendecidos? Que prosperan, pero le dan a Dios lo que corresponde. En principio la gloria, y no se apartan. Pero hay quienes prosperan y su prosperidad los aparta, porque ya están muy distraídos de las cosas de Dios, ya no están enfocados. Entonces no está en mal en sí la prosperidad, sino el corazón. Por eso decimos, cuando alguien prospera o no, ojalá que siga siendo igual. Que siga siendo consagrado, que siga siendo constante, que siga estando en las cosas de Dios y que el sufrimiento sea parte de. Por eso nos duele mucho el sufrimiento de nuestros hermanos. Cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene un accidente, cuando alguien tiene alguna situación, nos dolemos con ellos porque es una tribulación.
Y que ni siquiera se nos ocurra pensar, es que está fallando delante de Dios, porque eso es el evangelio de obras, ¿no? Seguramente fallaste y por eso te vino. No, hermano, no he fallado. Sin embargo, mi tribulación es para la gloria de Dios. Dice, y la tribulación produce prueba. Cuidado con la palabra prueba. No es cualquier cosa, son cosas muy difíciles que enfrentamos. Y las cosas difíciles que enfrentamos nos dan paciencia. O sea, mi carácter se forma cuando las pruebas están allí. Entonces, hermanos, no nos quejemos, porque hay por ahí un sector que cancela, ¿no? Por favor, no cancele más que su tarjeta de crédito. Eso sí, cancélela. Cancelar y decretar están en un gran error, porque el que decreta es Dios, no nosotros. Y el que uno cancele cosas, ¿de qué sirve? ¿No? Incluso decían eso, ya cancelé delante de Dios y Dios tiene que contestarme. No, ¿cómo voy a andarle decretando a Dios las cosas? ¿No? Yo mando, o manda Dios o mando yo. Manda Dios. Aunque yo diga o haga, no por eso Dios va a estar obligado a hacer las cosas. Claro que hay una lucha, ¿no? Y en la oración y nos quebranta, pero con eso, hermano, Dios nos da paciencia. Y la prueba produce paciencia y nos lleva adelante, ¿no? Luego nos habla de Adán y Cristo, capítulo 5. ¿Quién es Adán? El padre de la muerte. ¿Quién es Jesús? El padre de la vida. Porque dice ahí, en Adán todos mueren. ¿Cuántos nacimos en Adán? Ay, pues todos. ¿Cuántos se parecen a Adán? Ah, bueno, ya no sabemos. ¿Las hermanas se parecen a Eva? Gran error. Necesitamos el cambio para dejar de ser el Adán de muerte. Porque el Adán de muerte es posesivo. ¿Te acuerdas de Caín? Posesión su nombre, ¿no? O sea, somos muy posesivos, muy egoístas, buscamos el placer. No es lo que Dios quiere y ahí está en el corazón. Hasta que empieza el cambio en las cosas de Dios y la gracia viene y ya encuentro quién es Cristo. Porque dice, en Adán todos mueren, nacimos muertos. No porque nos culpe Dios de lo de Adán. Muchos discuten, ay, ¿por qué Dios me condena por lo de Adán? No me condena por lo de Adán, me condena por lo que yo ya traigo. Nada más que Adán me heredó la naturaleza. Así como los papás, ¿no? Luego heredamos miopía y heredamos enfermedades que no queremos heredarle a nadie y las heredamos. Igual en el pecado nos lo heredó Adán, pero ya yo soy culpable delante de Dios. Luego dice Romanos 16, muertos al pecado. La palabra tánatos es muerte. ¿Qué quiere decir? Separación. Nada más. O sea, cuando un hombre o una mujer muere, se separa el espíritu de alma y el cuerpo. Nada más es eso. Hoy la tanatología nos enseña, ¿no?, a enfrentar los duelos, pero bueno, la gente murió, es muy fuerte. Pero dice aquí Pablo, así como ustedes al morir ya no pueden reaccionar. Imagínense que alguien le habla a un muerto, ¿no? ¿Cuánta gente le habla a los muertos? Qué horrible, ¿no? No. Ni me escucha ni está. Y aunque le ofenda o le diga, ya murió. Dice Adán, así estamos muertos al pecado. Fíjese, no dice adormecidos, dice muertos. Cuando venga la fornicación, la lascivia, mentira, todos los pecados ahí, estos 25 que vimos, recuerdo, yo estoy muerto al pecado. Ahí está la tentación. Me parece atractivo, a veces caigo en el pecado, pero hay en mí una ley que es ahora, ya no quiero estar muerto a esto. Y una cosa importante, hermano, el pecado no libera, el pecado esclaviza. Porque la gente se siente muy libre, ¿no? Dice, yo soy muy libre, pues sí, pero no es cierto. Estás esclavizado a los vicios, a las relaciones ilícitas, al dinero, a muchas cosas, hasta que llega Jesús y rompe eso. Y nosotros sí somos libres en Cristo, ¿no? Entonces es muy lindo que digamos, bueno, estoy muerto al pecado, ya no quiero estar en pecado. No quiere decir que en automático pasa, es un proceso, pero ya estoy muerto al pecado. Sigo luchando, la tentación llega, pero yo quiero estar muerto al pecado. Y luego dice en Romanos 6, ahora somos siervos de la justicia. Usa palabras muy fuertes Pablo. Muerto al pecado, ya dijimos, ¿no? Ya no tiene por qué afectarme. Dice, pero así como ya están muertos al pecado, ahora son siervos de la justicia. La palabra es doulos. Dulos. ¿Qué quiere decir? Esclavo. ¿Un esclavo qué hace? Pues lo que quiere es su amo. ¿Se acuerda de eso? O sea, no hace lo que él quiere. Podemos no estar de acuerdo con la esclavitud y todo, pero el esclavo no tiene derechos. No está bien tampoco, pero es así, es esclavo de... Sí, bueno, ahora ustedes tienen que ser esclavos de la justicia. Eran esclavos de fornicación, mentira, corrupción, de todo lo que está aquí de pecado. Ahora ustedes son esclavos de la justicia. Yo soy esclavo de la bondad.
de la benignidad, del perdón, del amor, de lo que es justo delante de Dios. Entonces tengo que revisar todo eso que es justo y hacerme esclavo de eso. Que no piensen que hago algo porque se enoja mi pastor o mi iglesia. No, no lo hago porque no quiero. Ya no quiero. Ya me di cuenta el daño tan grave que hace el pecado y por eso ya no quiero participar. ¿Cuántas ofertas hay todos los días, hermano? Miles. De fornicación, adulterio, mentira, de todo tipo de cosas. Ahí están todos los días. ¿Qué hago? Tengo que batallar con eso. Ya no buscarlo, menos pagarlo, ¿no? Pero entonces ahora lo que hago es cancelar esas cosas. Como siempre decimos, no podemos evitar la primera mirada, pero sí podemos evitar la segunda. O sea, ya vi algo que me puedo atraer, pero no está bien. Entonces ya no lo veo la segunda vez. Pero si yo me quedo ahí viendo, hay quienes hasta les escurre la salida viendo cosas. No, hermano. El pecado ya no está allí. Y luego viene una analogía del matrimonio. Romanos 7. Dice Pablo, porque el hombre es ley para la mujer mientras él vive. O sea, la mujer tiene que ser fiel al esposo o el esposo mientras están los dos vivos. Pero si muere uno, ¿qué pasa? Eres libre. Ya no puedes estar esclavo o sujeto a la ley de esa persona. Claro que la viudez es terrible, ¿no? A nadie le va a gustar, pero entonces ya no puedo ser fiel porque murió el esposo o la esposa. Dice, pero así es la ley. Ya no vamos a estar en la ley y estamos en Cristo. Entonces ya estamos muertos a esa ley del pecado y a la ley de las ceremonias judías. Porque la ceremonia no transforma, ¿se acuerdan? Mucha gente es muy de ceremonias, me encantan las ceremonias. Pueden ser lindas, pero no cambian. Siempre es importante esa analogía de lo que tenemos en nosotros. Luego dice en Romanos 7, el pecado mora en mí. ¿Qué es mora? Habita, está. O sea, el pecado no llega de vez en cuando. Lo tengo en el corazón. Lo tengo en mi mente. Estoy atestado de pecado. Mientras no me doy cuenta de eso, no me convierto. Porque creo que soy lindo, creyente, buena persona. No, estoy morando con pecado. Y cuando enfrento el pecado, empieza el proceso de transformación. No sé cuántos hemos estado en la certeza de que Dios nos habla y decimos, yo he pecado. Y no me había dado cuenta de mi gran soberbia, de mi desamor, mi descuido, mi deslealtad. No me había dado cuenta. Porque el pecado nos complace, ¿no? Siempre es autocomplaciente. Entonces, el pecado que mora en mí ya fue quitado. Y digo, Señor, ya no estoy con el pecado en mí y tengo que ya hacer este cambio. Romanos 8 dice, viviendo en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Todos los días tener vida con el Espíritu Santo. Fíjense, hay un texto muy lindo que luego no interpretamos bien. Dice Jesús, bueno, si ustedes son padres y a su hijo no le dan una piedra o una serpiente, le dan pan o pescado, pero ustedes son malos. ¿Por qué no el Padre que es bueno le dará el Espíritu Santo a los que le piden? No sé, ¿por qué nos habla del Espíritu Santo? No habla de pan ni de dinero. Es que Dios nos da al Espíritu Santo para que cambie nuestro corazón. Cuando yo pido cosas que no están bien, porque recordemos, a veces pedimos cosas que están bien y pedimos cosas que no están bien. Entonces ahí Pablo, cuando tú pides lo que no está bien, Dios cambia tu corazón yéndote al Espíritu Santo. Yo vivo en el Espíritu Santo, o sea, la vida viene del Espíritu. La oración, la comunión, la palabra, lo que Dios quiere hacer. Entonces, hermanos, es importante porque esto es un presente perfecto. O sea, viví ayer, vivo hoy y tengo que vivir mañana. No es algo de momento, ¿no? ¿Cuántos aquí en el templo es fácil? Las cosas de Dios porque estamos con puros cristianos, ¿no? Todos muy lindos, les amamos, es muy bonito. Pero cuando salimos aquí, hermano, es donde más hace falta. Yo tengo que vivir en espíritu todos los días. Con mi esposo, mi esposa, mis hijos, en el trabajo, en la comunidad, donde quiera que estoy, yo tengo que vivir en el Espíritu. Y ahí viviendo en el Espíritu, tengo esta vida que Dios quiere que tenga. Entonces, es importantísimo vivir en el Espíritu. Y luego el último texto, Romanos 8, 28 39, dice, más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque no nosotros vencimos por méritos propios, sino que Jesús venció
y Él nos imputó la victoria suya. Entonces, por eso soy más que vencedor, ¿no? No que yo haya hecho algo, mis méritos o mi carácter, no, es Jesús el que hizo todo. Todo eso lo presento delante de Dios y digo, Señor, yo quiero ser más que vencedor. He caído en mentira, en deslealtad, en el pecado que cada quien tengamos. Y decimos, bueno, pero yo quiero vivir en el Espíritu. Y también quiero, Señor, ser más que vencedor. Y una cosa importante, el más que vencedor no siempre siente que está en victoria. A veces sentimos derrota, ¿no? Sentimos ausencia, sentimos carencias, y sin embargo, Dios nos dice que somos vencedores. Y aquí tenemos entonces un concepto con el que queremos terminar la clase. ¿Qué es adoptar y qué es engendrar? Son dos cosas que Dios hizo. Porque algunos piensan que Dios nos engendró y otros piensan que nos adoptó. ¿Qué hizo? Pues las dos. No se puede aquí. Porque engendrar es una bendición enorme. Que tengamos hijos o hijas es una bendición increíble. Personas especialísimas, muy amadas, muy valoradas, y es mi hijo o mi hija. Es maravilloso. Ojalá que los hijos sepan qué valiosos son. Aunque haya corrección y haya desacuerdos, es una bendición muy grande. Pero la adopción era un proceso que implicaba mucho dinero y mucho amor por la persona, porque era derecho romano, ¿no? Entonces no era fácil adoptar. De hecho, adoptar era como un alto honor. ¿Recuerda que le daban el anillo de la familia? Le daban la herencia con la familia, o sea, no era cualquier cosa. Y Jesús dice, bueno, ustedes son engendrados, porque la sangre de Jesús nos hermana, ¿no? ¿Por qué somos hermanos? Decíamos la semana pasada, ¿por qué somos adelfos? Por la sangre de Jesús. Pero también somos adoptados, porque Dios se dio el trabajo de lograr legalmente que seamos sus hijos. Entonces somos hijos por engendramiento y por adopción. Y las dos cosas son valiosísimas. Hermanos, muchas gracias. Nos da mucho gusto este grupo tan lindo. Acabamos la hora 2 de epístolas paulinas y terminamos. Gracias por su